aire en este país asiático se ha ido agravando con el pasar del tiempo, con nubes de smog. Esta crisis de smog afecta a la imagen de la India. Los ambientalistas de este país reconocen que la contaminación del aire es terrible, pero ellos acusan que parte de este problema se da por preferencia del desarrollo empresarial. El cambio climático de la India se presenta bastante vulnerable ante fenómenos climáticos por la cantidad de población, por su ubicación geográfica. Gran parte de su fuerza laboral se encuentra en áreas de agricultura y cultivos. Factores que intervienen en el deterioro del ambiente. Existen varios factores que explican esto. Algunos son indirectos y constituyen las causas de los grandes retos ambientales. Aparecen los ámbitos de producción y consumo, la población global, las políticas de gobierno y otros asuntos que tienen que ver con el comportamiento humano. Especies invasores de la India. Entre enero y febrero del 2015, en India se descubrió que en el minador de hojas de tomate había un patógeno que ahora se le conoce como tuta absoluta, donde está infectado cultivos de papa y de tomate. Absoluta se ha extendido a algunos países europeos y norteafricanos de la cuenca mediterránea, donde se ha convertido en una seria amenaza para la producción de tomate. Se observó tanto en hojas de tomate y frutos como en las de papa. Las larvas se encontraron entre la epidermis superior e inferior de las hojas, alimentándose de los tejidos del mesofolio y causando minas y manchas en las hojas. Además, se notaron infecciones secundarias por patógenos en los frutos infestados en cada área de 5 metros cuadrados. Del 6 al 52% de las plantas mostraron al menos uno de los síntomas mencionados anteriormente. Factores que intervienen en el deterioro del medio ambiente tanto en China, India y Ecuador. La contaminación. La contaminación es un factor muy agresivo para el deterioro del medio ambiente, pues existen agentes contaminantes producidos por el ser humano que perjudican a diferentes entornos naturales. Existen dos tipos de contaminación: la contaminación artificial, que es provocada por la actividad del ser humano, tanto en efectos contaminantes de la actividad industrial o productos químicos. La contaminación natural, causada por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis o los terremotos. Afectando la capa de ozono se encuentra la contaminación atmosférica, que se produce a causa de la emisión de sustancias químicas o gases que suben a la atmósfera y afectan directamente la calidad del aire. Afectando a ríos, mares y océanos se encuentra la contaminación hídrica, que este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales y vegetales. También al ser humano y las especies animales, que el agua se convierte en un elemento no potable y un recurso no apto para el consumo. El cambio climático. El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es muy grave y consigo trae consecuencias que pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases del efecto invernadero. De hecho, estos impactos ya los estamos presenciando y son perceptibles cada vez más. Como por ejemplo, la temperatura media ha aumentado del 1.1 grados centígrados desde la época preindustrial a los 38.8 grados centígrados. En cuanto a los glaciares han disminuido por el incremento de temperatura que ha existido provocado por los humanos. La fauna silvestre, como los osos polares, los osos pandas y en el caso de Ecuador los pumas y los osos de antojos, disminuye cada vez más. Al igual existen más animales en peligro de extinción gracias al cambio climático. En los aspectos económicos y sociales, existen daños en las cosechas y en la producción alimentaria. Las sequías han aumentado, los riesgos de salud al igual han incrementado. En cuanto al aspecto económico, el turismo bajaría. Y si el turismo bajaría, el rango económico del Estado también bajaría.
Esto se presentaría si en algún caso la flora y fauna se destruiría. ¿China lidera la demanda mundial de explotación de recursos naturales? Pues sí, la explotación de materia prima, en especial en países como China, demuestra una gran demanda, pues su extracción es masiva y es una fuente de conflictos locales en relación al uso del suelo, el agua y otros recursos naturales. Un análisis del Panel Internacional de Recursos, IRP, destacó que el ejemplo más notable del crecimiento rápido e intenso de la demanda de fuentes primarias es China. El aumento del consumo de combustibles fósiles, metales y otros materiales intensificarían el cambio climático, lo cual se presentaría en la contaminación atmosférica, afectará a la diversidad y agotará los recursos naturales que se presentan en el país. Este país asiático tiene altos niveles de emisiones de CO2 y en general la contaminación ambiental es sumamente elevada. En China, al tener tanta mano de obra, se empieza a explotar su principal fuente, que es el carbón, importante para la industria y para la calefacción, aunque otro factor para el deterioro viene del transporte, quema de maderas y clase de actividades industriales. En Ecuador, el deterioro viene más por el daño de deforestación y erosiones de nuestros suelos, la pérdida de biodiversidad y recursos genéticos, o el uso racional de recursos naturales de nuestro país. Buenas tardes, profe. Yo le voy a hablar acerca de la contaminación, el cambio climático y la explotación de recursos naturales. En el Ecuador es uno de los países de América Latina con más diversidad ecológica. Sin embargo, la biodiversidad y los ecosistemas en Ecuador están en grave peligro a causa de varios factores ambientales. En esto, las Islas Galápagos y la Amazonía ecuatoriana son un buen ejemplo de ello. Las primeras poseen diversos biomas y contienen varias especies que están en peligro de extinción y que solo existen en esta región. De esto tenemos tres grandes problemas, que la primera sería la deforestación. Parece claro que el tema ambiental más preocupante en el Ecuador es la deforestación, ya que la tasa de pérdida de bosque anual es casi del 2%. Y si bien este porcentaje puede parecer pequeño, esta destrucción es inmensa porque se lleva a cabo año tras año. A pesar de que otros países de América Latina han tenido éxito en el aumento de la sostenibilidad de su tierra, en Ecuador vemos que grandes extensiones de bosque han sido convertidas en tierras de cultivo y en pastos para el ganado, en lugar de preservar los bosques naturales. La segunda tenemos la contaminación del agua. Es la segunda amenaza más apremiante para los ecosistemas en el Ecuador, ya que es la contaminación del agua que afecta principalmente a la costa del país o a la población de Ecuador que vive allí. Y por ejemplo, la ciudad costera de Guayaquil ha duplicado su tamaño en los últimos 20 años. En el tercero tenemos la contaminación de los suelos. El suelo ecuatoriano se está contaminando de muchas formas, pero el hilo común entre ellas involucra recursos naturales que se filtran en la tierra como un efecto secundario de la minería o la perforación. La minería del Ecuador es muy buena y resulta una amenaza también constante para las plantas, el agua de los ríos y la biodiversidad de las áreas circundantes. Un estudio demostró que a pesar de la pequeña escala de la minería en el distrito minero de Portobelo, Zaruma, los rastros de mercurio y clanuro representan una amenaza grave y geográficamente extensa y ponen en peligro la vida silvestre y humana de esta región. Para esto hay esperanzas, sin dudas hay maneras en las que los ecuatorianos pueden comenzar a hacer un cambio hacia fuentes de energía más sostenibles y renovables, que no se basen en la extracción y por ende corran el riesgo de generar posibles fugas de combustibles fósiles como el petróleo y que no contaminen con sus distritos. Gracias. Buenos días compañeros y licenciado Sebastián Torres. Yo les voy a hablar sobre la sobrepoblación en el Ecuador y el país que más contamina. Empezamos. En el Ecuador, con una población de 17.373.662 habitantes, se encuentra en la posición
68 de la tabla de población, que esta tabla está compuesta por 196 países. El Ecuador presenta una moderada distancia entre la población, que es de 68 habitantes por kilómetro cuadrado. En la actualidad, la población ecuatoriana sobrepasa los 15 millones de habitantes, que es una cifra que aumenta aceleradamente según el Instituto Nacional de Estadísticas y los censos de Ecuador. Una de las principales causas o el factor principal del crecimiento de la población en el Ecuador son los embarazos a temprana edad, que tiene una tasa del 23%, que es una de las más altas en la región. Les voy a dar un top 10 de cómo ha ido aumentando la sobrepoblación en el Ecuador. Empezamos con el 2010, que tuvo una cifra en total entre hombres y mujeres de 15.012.000 habitantes. En cambio, en el 2011 tuvo una cifra de 15.266.000 habitantes. En el 2012 hubo una cifra de 15.005.521.000 habitantes. En el 2013 hubo una cifra de 15.775.000 habitantes. En el 2014 hubo una cifra de 16.027.000 habitantes. En el 2015 hubo una cifra de 16.279.000 habitantes. En el 2016 hubo una cifra de 16.521.000 habitantes. En el 2017 hubo una cifra de 16.777.000 habitantes. En el 2018 hubo una cifra de 17.023.000 habitantes. Y en el 2019 hubo una cifra de 17.373.662 habitantes. En el del 2020 y del 2021 no se sabe todavía. Como dije, que va aumentando en este año del 2021, sobrepasa los 15 millones. Entonces no hay una cifra exacta. Ahora yo les voy a hablar sobre quiénes son los países que más contaminan el planeta. El cambio climático es un fenómeno global que afecta a todo el mundo, de modo de que todos los países tienen que involucrarse en su solución. Sin embargo, siempre que hay acuerdos internacionales contra la contaminación, todos los focos apuntan a los principales potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, que son uno de los países que más contaminan en el mundo. El gigante asiático y el país norteamericano son claramente los dos estados que emiten más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre los dos provocan más del 40% de las emisiones contaminantes del planeta. Aunque es cierto que son dos de los tres países más poblados de la Tierra, junto a India, son los países que más contaminan. ¿Por qué? Porque tienen fábricas, hacen todo con procesos químicos que hacen afectar al medio ambiente. Por eso son los países que contienen más enfermedades. Muchas gracias.